Voces en la Frontera tiene como misión contribuir al desarrollo justo y equitativo en El Salvador. Nosotros estamos convencidos de que la equidad y la justicia solo se puede lograr si las personas a las que se intenta ayudar tienen, digamos, una participación democrática y sobre todo tienen control de los procesos de desarrollo. En ese sentido, el objetivo nuestro, sobre el cual estamos trabajando, es contribuir a generar capacidad organizativa para la autogestión. Voces en la Frontera tiene un trabajo histórico en dos zonas del país. La comunidad Segundo Montes, hay que recordar que es una repoblación, gente que viene del campo de refugiados en Colomoncagua, se estableció en esta zona y desde el 89 que retorna la comunidad a esta región, Voces en la Frontera viene acompañándoles. En esta zona del país también hemos acompañado el trabajo de la Asociación de Lisiados de Guerra, ALGES, de diferentes maneras. Yo, la primera memoria que tengo de Voces en la Frontera es como allá por 1984, allá en el exilio, y que ellos habían venido allá a Colomoncagua, donde estábamos nosotros, a 4 kilómetros de la frontera, porque ellos se daban la tarea de informar todas las situaciones que hacían de los militares hondureños con los refugiados, y que ellos también estaban dispuestos a aportar. A mí me sonó eso de Voces en la Frontera, que era un grupo muy importante por su nombre que había escogido. Frontera se quiere decir que para ellos tenían que estar muy de cerca con aquellos que eran víctimas de la situación de represión. Yo le tuve mucha confianza a Voces desde ese tiempo. Es que Voces siempre ha estado pendiente de los procesos de desarrollo de la comunidad Segundo Monte y en especial de los y las jóvenes. Desde que surgimos como organización social Casa Abierta en 2009, hemos tenido el apoyo de Voces en diferentes proyectos y programas o talleres que hemos desarrollado de fortalecer las capacidades de los y las jóvenes con quienes trabajamos en los municipios de Pianguera y Jocleytique. Voces ha ido más allá del apoyo, ¿verdad? No solamente nuestra organización juvenil, OSMIC, sino también ha ido apoyando un esfuerzo departamental también, que es la Red de Juventudes Activas de Morazán, donde vemos otras organizaciones del departamento haciendo trabajo voluntario juvenil. El trabajo que Voces ha hecho aquí en el municipio, como en otros, como en Menguera, por ejemplo, pues ha sido bastante. Y sinceramente, las personas que apoyan voluntariamente lo que es Voces deben sentirse satisfechas, porque el esfuerzo de ellos ha sido muy bien invertido. Y Voces es diferente a las otras ONG que hay en el país, porque Voces es una organización o una institución solidaria y que también no está solamente apoyando a pastoral o a comunidades eclesiales de base de Segundo Monte, sino también con los jóvenes, con la asociación de jóvenes. También ha apoyado a la Asociación del Rescate de la Memoria Histórica de Cantón Progreso Torola cuando se va a hacer el evento. También Voces ha estado también pendiente del sector lisiado, como la Asociación de ALGES. También ha estado pendiente de querer desarrollar una memoria histórica en la comunidad, el cual hemos desarrollado el libro de la memoria histórica de la comunidad. Otra zona importante de trabajo es toda la región del Bajo Lempa, en el municipio de Jiquilisco. Esto también es en el oriente del Salvador, ¿verdad? Pero más en la zona costera.
Y aquí históricamente Voces ha acompañado a las comunidades Amando López y a Octavio Ortiz, pero en los últimos años hemos extendido nuestro trabajo a otras comunidades de la bahía de Jiquilisco por considerar que hay muchas amenazas, digamos, en estas otras comunidades, y ellos han recurrido a Voces para solicitar apoyo en el acompañamiento. El conocimiento que tenemos de Voces en la frontera, ¿verdad? Desde que estaban ya en Colomoncagua, Honduras, por allá viene un apoyo, ¿verdad? Tanto, digamos, económico, socialmente y también moral para la gente. Recuerdo cuando la tormenta tropical Miss, nosotros tuvimos un apoyo y unimos dos esfuerzos de Voces en la Frontera con otro esfuerzo y fue posible poder trabajar y comprar un número de camionadas de material para echarle a las calles que estaban en mal estado. Pudimos construir una casita que tenemos ahí por el kiosco con ese fondo. Tenemos el puente de la escuela, tenemos el de la entrada del centro infantil, que fueron esos fondos. La importancia de lo que es el bosque de manglar para lo que es la comunidad es el recurso que existe, que nos ha dado la subsistencia ya durante años, y también es una parte del recurso que nos da un buen ambiente en lo que es la salud. ¿Y qué amenazas hay para estos bosques? Hay un montón de amenazas, por lo menos lo que es el cambio climático, pero ahora viene lo que es el plan de desarrollo turístico que está planeado lo que es en El Salvador. Ese es un problema bastante serio para nosotros, para lo que es los recursos y las familias que vivimos en las comunidades del manglar. Contanos qué están haciendo las comunidades para organizarse. Hablarnos un poquito de ACOMADEC. ACOMADEC quiere decir que es Asociación de Comunidades en Defensa del Territorio. El grupo de comunidades que forman lo que es ACOMADEC, tenemos lo que es la Tirana, las Mesas, los Cáliz, la Canoguita, la Babilonia, la Canoga, los Lotes, pues, y Montecristo. ¿Por qué se han organizado en ACOMADEC? Para nuestra área pues decidimos pues juntarnos pues, y proteger pues lo que es el bosque manglar. De Voces hemos tenido una gran ayuda en verdad. Los han estado capacitando y nos han ayudado de otra forma también a nosotros junto con otras instituciones. Son instituciones pues que están siempre al pendiente de nuestra área, de ver qué es lo que sucede. De nosotros como parte, digamos, de la comunidad, agradecerle a Voces por la buena voluntad que ha tenido en apoyarlos en distintos rubros. Dentro de ellos, pues, algunas capacitaciones que los están ayudando bastante, tanto como a nosotros como parte de la directiva. Aquí habían varios niños que se habían quedado solamente en 6º grado porque no había acceso directamente a tener otro maestro, pero gracias a Dios, a la buena voluntad y a la ayuda que pues, se ha tomado, digamos, como Voces, ya tenemos el maestro que está trabajando. Nuestros programas están enfocados en el desarrollo de procesos de formación, orientados a jóvenes, a grupos de mujeres, a estructuras organizadas en las comunidades. También trabajamos fuertemente en el tema de la investigación. Hemos hecho investigaciones en temas de turismo, por ejemplo. Estamos ahorita comenzando una investigación sobre los impactos del cultivo de caña de azúcar, cómo esto está afectando la vida de la población. El tema de memoria histórica también es otro de los programas nuestros. Recién acabamos de terminar un proceso de recuperación de la memoria histórica de la comunidad Segundo Montes en la zona norte de Morazán. El trabajo en incidencia política también es una labor fuerte que llevamos a cabo. Sobre todo estamos haciendo análisis de temas de coyuntura y participando en campañas de denuncia de temas que a nivel de la política de Estados Unidos tienen repercusiones en países como el nuestro.
una labor importante es organizar delegaciones de ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos para que vengan y visiten El Salvador. Y de esa manera ellos están comprendiendo mucho mejor la realidad del país y cómo el nivel de decisiones políticas de su gobierno está teniendo repercusiones en la vida de muchas comunidades y de la población en general en El Salvador. Well, I'm Arlene Schaup, and I'm a member of South Bay Sanctuary Covenant and First Presbyterian Church. And our church began as a sanctuary church in 1983. In one way, we were a blessing to the Salvadorans, but they became very well organized. And they said to some of us, we want you to go to El Salvador in the middle of the Civil War, so that we could see the reality. And they also wanted us to go to Colomoncagua. So we had, I think her name was Betsy Shepard, who was working with Voices on the Border, and she came out to Palo Alto, California, and she met with us, and she talked about the situation in El Salvador and the situation in Colomoncagua. And we came then for 10 days in 1988 to El Salvador. It's been a wonderful blessing. We are a blessing to the people, and they are a very special blessing to each one of us. My name is Dale Bracey. I lead the steering committee for the South Bay Sanctuary Covenant. Our relationship with Voices on the Border has been critical for what we do. They're our operational arm in the country. They keep us apprised of what's happening, interpret the needs, and keep us in communication with the leaders in our partner community, and provide excellent background about the movements and the issues in country. And from this and from our annual delegations and our communications, we arrive at some joint decisions about what is needed and will help to fund. We've supported projects to give voice, help the people get voice to their concerns, and really demand things that they rightly need and or do from the government, and to express, their hopes and their convictions about how development should occur. La experiencia en esta delegación para mí como salvadoreño ha sido muy importante, porque me he venido a dar cuenta con mis propios ojos cómo están las comunidades y cómo está la ayuda directa que se hace a través de Voces con las diferentes directivas que hay en las diferentes comunidades. El proyecto que más ha impactado de Voces es la forma que ellos ayudan a la gente para que puedan desarrollar su propia autonomía en las diferentes áreas de la vida de cada una de las comunidades. O sea, no es una forma de estarle dando y dando, sino que ayudarla a que sean autogestionables las diferentes comunidades, que es lo ideal para que cada comunidad se desarrolle a sí misma. Para el futuro vamos a enfocarnos en el trabajo educativo. O sea, la educación de los niños y de los adolescentes es fundamental para avanzar en el desarrollo de las comunidades. Por eso estamos trabajando desde ya con los centros de bienestar infantil, donde tenemos niños y niñas desde los 3 hasta los 5 años de edad, ¿verdad? Y ahí estamos apoyando para el sostenimiento de estos centros, y también estamos apoyando para la capacitación de las facilitadoras, de las educadoras que trabajan con estos chicos. Y de igual manera que estamos trabajando con los otros centros escolares de las otras comunidades. Tenemos en proyección, por ejemplo, apoyar el fortalecimiento de la biblioteca en la comunidad Segundo Montes, y en proyección también tenemos apoyar a la comunidad Octavio Ortiz para
la acreditación del 7º grado también en esta otra comunidad. Para nosotros son las comunidades y son nuestros grupos socios los que van definiendo cuál es esa agenda de trabajo. Llegamos con una mentalidad abierta para escuchar y para aprender de la población, y en base a las problemáticas que nosotros vamos identificando y vamos analizando en conjunto con las estructuras organizadas en la comunidad, porque sin participación, sin democracia, sin generar espacios en donde mujeres, jóvenes, adultos, niños puedan manifestar sus opiniones y sus inquietudes, es difícil poder avanzar en el desarrollo de la comunidad. Nosotros consideramos que el desarrollo no es un producto que se lleva desde fuera, ¿verdad? Hay que construirlo en conjunto con la población. Solamente así podemos realmente hacer cambios sustanciales en la vida de la gente.